Bien, vamos a hablar de cromosomas, de qué son los cromosomas en nuestro organismo y para qué sirve. Los cromosomas, en principio, los podemos definir como unos cuerpos filamentosos que están en el núcleo de las células y que llevan en su interior los genes, el ADN que dirige la formación y el funcionamiento de todo el organismo. Normalmente, para poder hablar de ellos con mayor facilidad, los representamos de esta forma, en forma de X o en forma de H, en donde estamos representando los dos brazos del cromosoma unidos por el centrómero y junto a él su cromátida hermana, que es la copia del cromosoma, como ya estudiaremos cuando hablemos de la división celular. Entonces el cromosoma sería una de estas barras con su brazo largo y brazo corto respectivamente. El brazo largo normalmente por debajo y el corto por arriba. Y en medio el centrómero. Dentro de él estarían los diferentes genes muy compactados. Una vez que el cromosoma está en esta forma, es porque está condensado, estaríamos viéndolo en una metafase de una célula normal. Esta sería la fotografía del complemento cromosómico de una persona en una metafase, en este caso es una metafase femenina, normal, pero apenas lo podemos diferenciar, nada más que como mucho contando podríamos ver en los cromosomas que hay, pero para poder saber algo más de ellos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos. Y para ordenarlos tenemos que seguir una serie de criterios, como es, pues tener en cuenta el tamaño de los cromosomas, tener en cuenta el número que conforman cada uno de los grupos en los que dividimos los cromosomas, y en función de todo ello, aquí tenemos los criterios, de mayor a menor, lo vamos a clasificando de mayor a menor. Los primeros cromosomas son más grandes que los siguientes. Según la posición del centrómero también tenemos un criterio y podemos hablar de tres tipos de cromosomas. Metacéntricos, cuando el centrómero está en medio del cromosoma, como podemos ver aquí. Submetacéntricos, cuando el centrómero está algo desplazado, como podemos ver aquí, por ejemplo, en el cromosoma 9. Está entre la mitad de la mitad del cromosoma hacia arriba, y acrocéntrico, cuando prácticamente no quedan brazos cortos, como podemos ver aquí en los cromosomas 21 y 22, en el cromosoma Y del varón. Así los distribuimos por grupos. Sabemos que cada grupo está descrito cuáles son las características en la posición del centrómero y el tamaño de los cromosomas que conforman cada grupo, y los agrupamos, como vemos, por pares, y estos pares lo que nos están indicando, lo vemos aquí por ejemplo, es que cada par cromosómico está conformado por un cromosoma procedente del padre y otro cromosoma procedente de la madre, cromosoma materno y cromosoma paterno, los dos cromosomas que fueron aportados al cigoto por la célula germinal, por el óvulo la mujer, uno de cada par, y por el espermatozoide el varón, uno de cada par, y eso conforma los 46 cromosomas del ser humano. A la hora de ordenarlos tenemos en cuenta también el bandeo. En las imágenes que he puesto hasta ahora no se ve, pero aquí sí podemos apreciar que cada cromosoma tiene unas bandas claras y oscuras que responden al tinte en el momento en que se le aplica dentro de en la metafase de la división mitótica, que luego también estudiaremos, y estas bandas claras y oscuras las tenemos hoy en día perfectamente mapeadas, y por lo tanto prácticamente cualquier trozo de cromosoma podemos saber a qué cromosoma corresponde a través del estudio de sus bandas en el momento determinado. Bien, con esto pues ya sabemos una serie de cosas. Hoy sabemos que el ser humano posee 46 cromosomas, algo que, fijaros, hasta 1956 se creía que teníamos 48 cromosomas. Es un dato importante porque hasta que no pudimos concretar, que se pudo concretar científicamente que el ser humano tenía 46 cromosomas repartidos en 23 pares, no se podía saber que una alteración se debía a la presencia de un cromosoma de más. No sabíamos cuál era el número exacto de cromosomas. Hoy sabemos que los gametos humanos, el óvulo y el espermatozoide, aportan 23 cromosomas, uno de cada par, que conforman así los 23 pares de cromosomas homólogos, materno y paterno, que están en la célula, en cualquier célula de nuestro organismo. De esos cromosomas hablamos de 22 pares de autosomas homólogos,
supuesto, y un par de gonosomas, que sería el que determina el sexo, XY en el caso del hombre, XX en el caso de la mujer. Y claro, obviamente el cromosoma X es mucho más grande, que es uno de los cromosomas más grandes, y el cromosoma Y es de los más pequeños del complemento cromosómico de la persona. Por lo tanto, dado que el tamaño del cromosoma viene determinado por la cantidad de genes que porta, está claro que el Y porta muchos menos genes que el X, pero esta diferencia, ahora veremos que esa diferencia no es tan real. Y luego la otra cuestión que nos podríamos plantear es quién de los dos determina el sexo, porque bueno, sabemos que la dotación cromosómica XX aparece en la mujer, la dotación cromosómica XY aparece en el varón, y luego hay alteraciones cromosómicas que tenemos ocasión de estudiar, como son, por ejemplo, el varón con síndrome de Klinefelter tiene 2 cromosomas X y un Y, mientras que la mujer con síndrome de Turner solo presenta un cromosoma X. Esto parece indicar que efectivamente el cromosoma Y determina el sexo masculino y el X femenino. La cosa no es tan sencilla. Ambos hacen falta para determinar sexo. Es la presencia activa de los 2 cromosomas la que determina el sexo, la acción conjunta de los genes activos del cromosoma Y, que eso sí son dominantes sobre el X, y del X hacen falta para determinar sexo. Es decir, si no actuaran los genes de los cromosomas X e Y, no tendríamos sexo en el nuevo ser. Para que salga niña hace falta que actúen los genes del cromosoma X. Para que salga niño hace falta que actúen los genes del cromosoma Y. En el momento que está presente el Y suele domina sobre el X, con lo cual se forma el sexo masculino. En cuanto a la diferente carga genética, el Y solo aporta unos pocos genes que son funcionales, exactamente la misma cantidad de genes que están activos en el segundo de los cromosomas X de la mujer, según la hipótesis de Lyon. Esta hipótesis lo que nos plantea es que en cualquier célula que haya más de un X encontramos condensado todos los X menos 1 en un corpúsculo, una cromatina sexual pegada en el interior del núcleo, que es ese cromosoma X, es ese segundo cromosoma X, o tercero si hubieran 3 cromosomas X, que permanece inactivo, salvo unos pequeños genes, de tal forma que tanto el hombre como la mujer tienen un X activo y unos poquitos genes de el Y, el varón, y del segundo X, la mujer. Y con esto vamos a terminar por hoy este vídeo, y luego pasaremos a ver las cromosomopatías y hablaremos también de la división celular.